Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Truco. Yo soy un productor musical. Soy artista, soy DJ, compositor. Hago remixes, mixing engineer. Y bueno, mi nombre es Jeffrey Peñalba. Soy de Honduras, Tegucigalpa, de aquí. Bueno, no de San Pedro, pero de Tegucigalpa, pero de Honduras. Nací y fui criado toda mi vida aquí. Y he tenido la suerte de poder trabajar en mi sueño, la música. Toda mi vida he querido hacer música, he querido entender por qué el ritmo siempre me llamaba la atención y he tenido bastante, gracias a Dios, he tenido bastantes oportunidades y bastantes éxitos y logros que he podido trabajar con artistas que crecí inspirado por ellos y que me moldearon un poco. Y he podido trabajar con gente como Residente, Lin-Manuel Miranda, Bad Bunny, Busta Rhymes, Alt J, Death Cab for Cutie, Thalía, Ricky Martin, Los Bohemios. Y ha sido increíble poder hacer eso. Y yo nunca me imaginé poder hacer eso en mi vida y poder llegar a esos cuartos, de estar en el mismo cuarto que yo tal vez miraba como pequeño en YouTube, videos del productor y el rapero hablando y probando una canción como Jay-Z con Timbaland, haciendo música así, unos estudios carísimos. Y para mí eso no era como una posibilidad o como una meta, no sabía ni cómo llegar ahí, era imposible, no había un camino, no había una ruta exacta que seguir. Y bueno, todo para mí empezó aquí en Honduras, que gracias a mis papás, a mi papá y a mi mamá, que me dejaron hacer bastantes loqueras y me dejaron seguir mis sueños y aplazarme y no seguir las reglas tanto, que gracias, mi papá que está aquí, que gracias a él pude apreciar música diferente. Él en la casa ponía bastante, yo creciendo en Tegucigalpa, la música que escuchaba afuera en las calles, en los carros, era tal vez tropical, tal vez boleros, salsa tal vez, no me acuerdo exactamente, pero era latino. Y mi papá en la casa tenía un CD player que era medio nuevo, teníamos como 3, 4, 5 CDs, y ponía Strauss, Bach, ponía Mecano, ponía Pink Floyd y The Doors. Y me acuerdo cuando ponía eso, mi hermano mayor y yo, que éramos niños, nos poníamos a jugar en la sala, como jugando en los sofás, tal vez el piso es lava, algo así, y la música era como nuestro soundtrack. Y me acuerdo que la música era bien diferente porque escuchaba, bueno, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que tenía bastantes efectos de guitarras, bastante instrumentalización, cosas que no entendía qué eran, pero sabía que era diferente a otra música que escuchaba en todos lados. Y esas capas de música que hacían una atmósfera me inspiró, siempre me llamaba la atención, también el ritmo. También canciones como la de Mecano, Hijo de la Luna, que es una canción medio rara, y un niño como de 7 años me encantaba. También en la iglesia tuvo una parte bien grande en mi vida porque yo crecí en la iglesia y cuando miraba al baterista tocar me encantaba, solo me enfocaba en el baterista y el ritmo que él tocaba y me gustaba quedarme después de la iglesia a ayudarlo a guardar la batería solo para que me dejara tocar un ratito y poco a poco me fui enseñando yo solo. Después mi papá vio que tenía pasión y le dijo al baterista que sí podía dar clases, me dio unas 2 clases, eran cosas bien básicas, empezaba tal vez como y yo pensaba que eso lo habían aburrido. Yo quería hacer como algo ya como... Y mi baterista me decía como, calma, o sea, tenés que aprenderte los pasos primero para después llegar más adelante. Dejó de darme clases por razones obvias. Pero eso siempre me impulsaba al ritmo. Después en la escuela, yo al principio era más o menos decente, no tenía tan malas notas, tenía buenas notas como 5º grado, 6º grado. Llego a 7º grado y ahí empiezo a escuchar más música rap, ya escuchaba música como Eazy-E, Dr. Dre, Snoop Dogg, B.I.G. Y me acuerdo que me gustaba la música, pero me encantaba el rap, pero me encantaba el beat. Y en la escuela me gustaba siempre tocar en el pupitre como... que básicamente es como... Y hacía esos ritmos bastante hasta que me dolía un poco. Sí, eso. Me dolía un poco las knuckles. Y sangraba un poco, como tengo un poco de sangre aquí también. Entonces, hacía eso todo. Era el niño raro en la escuela que hacía eso.
Después, mi papá, él tenía un teclado, que es un PCR, un Yamaha PCR, un teclado viejo de los 70, 70, 80 creo que era. Y él era de él y él lo tenía guardado. Entonces yo leí un día y como escuchaba rap, vi que tenía un secuenciador bien simple, que era de 3 partes. Podías hacer bajo, melodía y podías hacer también ritmo. Y en ese... era bien simple, los sonidos eran bien como de Casio, como de videojuegos, que ahora me gustan más, pero en ese tiempo sonaban muy limitantes. Y era un poco complicado hacer música rap porque no sonaba rap. Y era bien limitante, era como, tenía 4 barras, como 1, 2, 3, 4. Y ahí empezaba otra vez y ese era el loop. Entonces empecé a armar beats y eran beats bien simples, hice 1000 beats. Y una cosa que ese teclado tenía que me gustaba era que, por ejemplo, cuando grababa un ritmo simple, como él tenía lo cuantizado automáticamente para que fuera más robótico, más cuadrado, como no podías hacer como notas medio locas. Pero entre más cuando grababas y si tocabas encima del mismo ritmo, hacía errores y hacía cosas que no debería hacer el equipo, que estabas como empujando demasiado y se iba más de la limitación física y técnica que tenía el equipo y hacía errores que sonaban algo así. Que eso me puso a llamar la atención porque eran como errores en la matriz que no deberían estar ahí. Pero empecé a entender que si empezaba a empujar ese pianito que tenía, podía sacarle un poquito más de jugo de lo que debería hacer y hacer sonidos diferentes, más raros. Y eso se me quedó en la cabeza, que me ayudó después, más adelante en mi carrera, pero en ese tiempo me acuerdo que era bien cool hacer eso. Hice como 1000 beats y lo grababa en cassettes. Los llevaba a la escuela, se los enseñaba a mis amigos, a nadie le gustaban. Pero los llevaba a todos lados y después eso me empezó como a meterme más en la música, que tal vez ya puedo hacer algo yo físico. Y hubo un tiempo que cuando yo no soy tan joven, que había canciones que sonaban en la radio y yo no tenía forma de accesarlas, no podía comprar los CDs, entonces lo que hacía es que la grababa en la radio a un cassette. Mi papá también tenía un cassette doble tape deck, que básicamente tiene un cassette aquí y otro cassette acá y puedes grabar del mismo cassette el otro cassette. Entonces grababa de la radio al cassette y después el otro. Lo que yo quería, me gustaba por ejemplo en las canciones de rap que al final queda el beat, queda solo. Y yo no quería escuchar tanto el rapero, quería solo el beat. Entonces cuando terminaba la canción grababa ese loop a otro cassette, después ese loop a otro cassette y iba así haciendo el loop más grande que era una pista básicamente. En una de esas mi hermano iba con un amigo de él que es un rapero de nuestra colonia, de Cabezas Locas, y él escucha lo que estoy haciendo y dice como, hey, qué cool, ¿me puedes dar como una pista para yo rapearla como un beat battle o algo de raperos que tenía? Entonces le dije, sí, está bien, y me pagó como, no sé, 5 lempiras o algo así. Fue el primer beat que vendí. Entonces fue como, ay, cool, voy a vender esto, me está gustando un poco. Entonces empecé a hacer un poco más de canciones así y como vendiendo más beats. Y después hasta me puse a experimentar que si agarras la cinta del cassette y la sacas y la cortas y después pegas otra parte con tape y la cortas y pegas otra parte, tal vez del mismo beat, puedes hacer cosas que en vez de que vayan lineales como... Puede ser que sea un poco diferente como... Y era eso con el mismo beat, entonces era como una remezcla, que básicamente ahora entiendo ya que es una remezcla análoga, que empecé a experimentar cortando cinta. Otra vez, era empujando algo fuera del límite, de la norma, de lo que estaba enfrente de mí, algo que no existía. Volviendo a reiterar que no soy muy joven, yo no tenía Spotify, no tenía Apple, no tenía ningún tipo de streaming device para poder escuchar música del otro mundo. Y cuando empecé a hacer ya más poco de beats, me empezó a interesar bastante todos los géneros de la música. Y quería aprender cómo hacer una canción de reggae, una canción de jazz, una canción de rock. Y tenía un poco conocimiento de cómo debería sonar una canción de jazz, pero no tenía la exacta lógica de qué componentes hace una canción de jazz. Pero en mi cabeza dije, bueno, voy a hacer una con lo que tengo aquí, a ver qué sale. Entonces me puse a experimentar y básicamente cuando quería escuchar una canción de medio jazz, rock, reggae, la hacía. Y la hacía para poder yo escucharla y como... Era para mí, no era como para venderla o algo, era para yo escucharla y tener una canción de reggae.
Y al mismo tiempo me quería aprender los elementos que hacía una canción de reggae que suene como una canción de reggae. Lo primero que aprendí que lo que estoy haciendo no es nada lo que está haciendo la gente que hace reggae. Suena completamente diferente. Pero seguí probando y hacía un montón de diferentes ideas y básicamente iba a hacer otros 1000 beats. Y de esos 1000 beats, tal vez 800 eran pésimos, tal vez 2 eran buenos. Pero empecé a aprender de que cada pedacito, lo que hacía en esta canción, tal vez me ayudó a hacer algo más para la canción número 50 o me ayudó a hacer algo más para la canción número 203. Y eso fue como que me fui enseñando un poquito, porque yo no sé leer música, yo toco por oído. Y me fue como dando un poquito más de experimentación y también empujando mis límites y entendiendo que al principio era frustrante porque no sonaba como lo que debería sonar en mi cabeza. Bueno, sí, o como lo que sonaba en el mundo. Era algo que salió de mi cabeza y era mi estilo, pero no me gustaba. Entonces eso me llevó a empujar un poco más la música. Después por fin pude tener mejor equipo, empecé a grabar más gente porque yo quería hacer música electrónica y con esa grabando gente pude hacer pisto para comprar mis equipos como samplers para hacer música electrónica, pero empecé a comprar equipo para grabar mejor, para poder cobrar un poquito mejor. Entonces compré mejores micrófonos, ya tienen un mejor software, empecé con Fruity Loops y poco a poco empecé a meterme más en lo que es producir algo que no es mío, que es de alguien más, que alguien viene con una idea y yo le puedo ayudar a llevarla a otros lados. Y también ahí llevé otro lado de aprendizaje, que era que yo quería poner mi sonido, mi estampa en lo que estaba haciendo, pero después cuando él me pedían cambios, me sentía como que me arruinaron mi canción. Y tuve que acordarme que no es mi canción, es la canción de alguien más. Yo estoy colaborando. Y hay cierto nivel que puedo dar para aportar, pero lo más importante es dejar espacio en todo lo que estás haciendo para el mensaje que el artista quiere hacer. Eso lo aprendí aquí en Honduras cuando trabajaba con los Bohemios, Alexandra, El Novato, bastantes artistas. Luego llegué a un lugar que sentía como que ya no... Quería llegar un poquito más lejos, quería empujar un poco más a ver qué más podía hacer, pero nunca había pensado como que puedo llegar a estar en estudios gigantes ni nada. Una vez vino Blas a tocar con, creo que Daddy Yankee, y yo le escribí, creo que por MySpace, Facebook, no me acuerdo. Me respondió y le mandé un beat y le gustó el sonido. Y dijo que cuando voy a Honduras, me gustaría, si tienes un estudio, me gustaría ir a verte. Te le dije, cool. Sí, llegó a mi casa, porque ese era mi estudio. Llegó con De La Ghetto. Y estuvimos un par de horas, hicimos una canción que era drum and bass, que para ese momento era bien avanzado, porque era 2000 algo. Y me dio su librería, escuchó mi música, me dio un par de tips y dijo, lo que estás haciendo está súper bien, te dije, veniste a Puerto Rico un día. Y bueno, no fui a Puerto Rico, pero me dio la idea de tal vez sí puedo ir un poquito más lejos, tal vez no tengo que quedarme aquí. Okay. Entonces eso me empezó a ayudar bastante a creer y tratar de salir del país. Y hay bastante gente que me pregunta qué rutas he seguido o qué hice para poder salir. Porque cuando me fui a estudiar, después pude conectar con un par de gente y pude ser, no sé cómo pasó la verdad, y terminé en cuartos con Diplo, con Major Lazer, con Beyoncé, con Jay-Z, y trabajé en discos que me han encantado y nunca he tenido una fórmula, una ruta, porque no la supe hallar, no supe ver qué camino tengo que seguir. Lo que sí sé que he hecho es que siempre hago el mismo proceso, siempre hago tratar de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo ahorita. No tenía equipo como el que tengo ahora, no tenía, igual la tecnología no estaba ahí, pero traté de sacarle el jugo a ese pianito que tenía. Y hay veces cuando estoy en estudios como con Bad Bunny o trabajando con Ricky Martin, empiezo a hacer un beat y siento que es el mismo proceso lo que hacía antes, porque hice canciones tal vez cuando trabajé con Lin-Manuel Miranda, nunca he hecho musicales, porque igual no sé leer música. Pero empecé a escuchar los géneros, lo que él está haciendo y vi qué puedo meterle yo, que podía expander y que podía meterse en ese mundo, pero que fuera empujando los límites de lo que es ese género. Entonces, básicamente, mi proceso siempre ha sido poder hacer lo mejor que puedo y he tenido diferentes resultados. He tenido un par de ganes. Gané un Grammy, 2 Grammy gringos y un Grammy latino. Pero he perdido 20 veces y he perdido muchas más cosas y he tenido 100 fracasos y tal vez un gane, o 1000 fracasos. Y he aprendido más de todos los nos que los decís, porque eso es parte del proceso.
perder es lo que te va a llevar tal vez a ganar. Ganar es bueno, pero perder es lo que te va a moldear, a inspirarte a seguir haciendo lo que estás haciendo. Y hay veces que ideas son caóticas y tal vez no tienen, no suenan como, o empezar una idea puede ser como no sé dónde vas a empezarla, y a veces la mejor forma de empezar una idea es solo tratando, porque hay bastantes errores que pueden salir. Por ejemplo, hay sonidos que tenés que estar buscando cuando ya una idea de una canción, y pruebo bastantes cosas que tal vez no suenan como música. Esto es una trompeta. Pero después probando un poco a poco, tal vez puede ser un accidente mágico. Ahí suena más como trompeta. Pero vas armando un poco y la idea que tal vez antes no existía, ya empieza a agarrar un poco más de forma. Y podés como ver que este día nunca hubiera sido nada si no hubieras empezado. Tienes que empezar de algún lado. Y entre más vas probando, tal vez esta versión es basura, pero tal vez la cuarta es mejor, tal vez la quinta es mejor, tal vez la 300 es mejor, pero después te acordás algo de la primera otra vez que te gustó, y tal vez esta puede ser la que ya te empieza a dar un poquito más y te da como el impulso. Entonces es el proceso que te lleva a un tipo de resultado. Y es difícil como planear qué resultado quieres llegar, porque yo nunca traté de hacer algo como para esta canción va a ser un hit o quiero ganar un premio. El proceso que hice cuando yo estaba en Tegucigalpa en mi cuarto con ese pianito era ¿cómo puedo usar esto para que suene diferente y suene cool? Y básicamente eso es lo mismo que hago ahora, y eso es lo que he hecho con Residente, con todos los artistas que me he sentado, con mi propia música. Y si nunca empezás, nunca te sale un resultado. Entonces ahí donde en esos errores ves la magia y puedes ya tener un proyecto que tal vez ya suena como una canción tal vez. Un poco raro, pero es música. Y lo más importante también es recordarte que... Gracias. Cuando estás haciendo algo, es bueno inspirarte en algún tipo de, si me refiero a música, inspirarte en algún género o inspirarte en algún tipo específico. Pero nunca es muy bueno copiar eso porque él o ella ya existen. Tú sos tú. Lo que tú tienes en tu cabeza, como tú sonas, nadie más va a sonar. Entonces es bien importante experimentar con lo que tú tienes dentro y darle lo mejor. Gracias.